Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos y amigas de Gracia y Paz. El tema de esta tarde son los principios de Dios. De hecho, el título de ese sermón es Los principios de Dios. La conducta de un cristiano debe estar conectada, debe relacionarse con la verdad de Dios revelada en la Biblia. Y la Biblia es la norma de fe y conducta de todo cristiano. Cuando eres exhortado, cuando se te pide que hagas algo, cuando cierto tipo de conducta es demandado de ti, cuando eres amonestado a hacer algo, bueno, esos requerimientos deben basarse en algo real, en algo verdadero, en algo tangible. De lo contrario, no hay autoridad alguna detrás de la demanda que se está haciendo sobre tu vida. Porque la verdad es la base de toda acción correcta. Ponga eso en tu corazón. La verdad es la base para toda acción correcta. Desgraciadamente estoy seguro de que para la mayoría de las personas la verdad es otra cosa. Hay medias verdades, hay verdades ocultas. Bueno, todo tipo de pecado relacionado con la falta de la verdad. ¿Por qué les digo todo eso de entrada en ese mensaje? Porque vivimos en una sociedad que rechaza los absolutos. Por ejemplo, cuando tú mencionas que Cristo es el único camino al cielo, eso de único causa terror, causa rechazo. Porque las personas intentan llegar al cielo por sus medios, a través de una religión, por hacer cosas, estándares inventados por el hombre. La persona intenta llegar al cielo por su propio medio. No, y Cristo es absoluto. Cristo dijo, yo soy el camino, verdad y vida. Nadie llega al cielo si no es por mí. Nadie. Por eso una sociedad que rechaza los absolutos tiene consecuencia una conducta relativa. O sea, lo que es pecado para uno no es pecado para otro. Y eso genera un caos. Pecado es pecado y punto. Pero desde el punto de vista cristiano, toda conducta, ponga atención, toda conducta, desde el punto de vista cristiano, toda conducta que es positiva, buena y edificante, está relacionada con la verdad revelada de Dios en la palabra de Dios. Porque debe haber absolutos antes de que pueda haber alguna demanda para la acción. Si te pido algo y me preguntas, ¿por qué me estás pidiendo eso? La base tiene que ser la verdad. En caso del cristianismo, la base tiene que ser la Biblia. Te voy a dar un ejemplo muy claro. Si vas manejando en una carretera a 180 km por hora y te detiene un policía, pues hay una infracción, porque tu conducta no es aceptable. ¿Y por qué tu conducta no es aceptable? Porque vas a 180 en un tramo cuya velocidad máxima es 120, 110. Por isso há um absoluto. E se rompes esse absoluto, sai uma transigência em relação ao absoluto, então sai uma infração, porque é uma base. E a base é o límite. E o límite, nesse caso, é a velocidade. Vas a 180 no lugar cuyo límite permitido é 110. Há uma condenação da lei sobre tu vida. A lei te vai condenar, vai infraccionar. Se eu decido, hipoteticamente, por supuesto, se eu decido roubar algo em lugar de pagar por essa mercancia, será arrestado e condenado devido a uma conduta inaceptável. E por que é inaceptável? Porque há um absoluto, e esse absoluto diz que o roubo é crime. Creio que vamos explicando, verdade? Quando transiges o absoluto, há uma infração. Bueno, como podes ver aí, los absolutos son siempre la base para determinar la calidad moral de cualquier acción. Los absolutos son la base y define la calidad moral de cualquier acción. Toda conducta aceptable en nuestra sociedad está basada en absolutos. Ahora, si quieres otro término para absoluto es ley. Hay una ley. Y si infraccionas esa ley, si transiges esa ley, si transiges el absoluto, entonces verá condenación.
Si quitamos todos los absolutos, si no tuviéramos leyes, no habría manera de juzgar las acciones de las personas. Desde el punto de vista moral, no podríamos condenar a nadie porque no hay base para condenarlo, para evaluar su conducta. No habría manera de implementar nada. La buena conducta ni siquiera podría ser definida como buena y mucho menos implementarla, porque quitamos la norma, quitamos el estándar, quitamos el absoluto. Y entonces tiene que haber una ley absoluta medular. Y entonces la conducta puede ser evaluada a través de esa médula que es la ley. ¿Qué significa eso? Un absoluto. Un principio sobre el cual actuar. Ahora, después de esa introducción, apliquemos eso al área espiritual. ¿Ok? Apliquemos todo eso al área espiritual, que es la que nos interesa en esta tarde. La conducta de un cristiano depende de absolutos divinos. Absolutos exhortados, demandados, implementados por Dios en su palabra. Pero si no conoces la palabra, entonces no habrá absoluto para ti y tu vida será un caos. Llegaremos allá, vamos paso a paso. Quero que vas assimilando en tu mente, en tu corazón, lo que estamos hablando esta tarde. Dios establece principios y nosotros nos conducimos bajo estos principios. Romanos 7, versículo 7 dice así: ¿qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. En otras palabras, Pablo está diciendo, voy a parafrasear, ¿ok? Lo que está en Romanos 7:7. Pablo está diciendo, la única manera en la que puedo evaluar la moralidad de mis obras es encontrar un absoluto, encontrar una ley en algún lugar, encontrar un estándar en algún lugar. Y después, cuando digo hay un estándar, y es un estándar que tiene autoridad, entonces puedo evaluar mi propia conducta. Es lo que Pablo está diciendo. Si no fuera por la ley, Pablo no sabría lo que es estar fuera de la ley. Entonces, toda la conducta espiritual debe ser evaluada en base a absolutos establecidos en la palabra de Dios, no en otro libro. No en un libro de autoayuda, no, en la palabra de Dios. Porque la Biblia es un libro de absolutos, completamente. Es un libro de principios, es un libro de leyes inmutables. Y diría más, son leyes incuestionables. Entonces, amado hermano, hermana, amado amigo y amiga, si vamos a empezar bien la vida cristiana, y sería para aquellos que ya llevamos tiempo en la vida cristiana, la primera cosa que tenemos que hacer es aprender los absolutos de Dios, los principios de Dios. ¿Y por qué debo de aprenderlos? Bueno, hay una razón lógica de por qué debo de aprenderlos. La única manera, escucha muy bien eso, la única manera en la que puedes tener una conducta correcta es tener el conocimiento bíblico correcto. Te lo voy a repetir para que quede grabado en tu corazón. La única manera en la que puedes tener una conducta correcta es tener el conocimiento bíblico correcto. Y vienen preguntas, siempre hacemos preguntas, ¿verdad? ¿Cómo puedo saber qué hacer en mi matrimonio si no sé cuáles son los estándares? ¿Cómo sé lo que puedo hacer en mi trabajo si no sé lo que la Biblia enseña sobre esto? ¿Cómo sé cómo adorar a Dios si no entiendo lo que Dios espera de mi adoración? ¿Cómo sé cómo nacer de nuevo si no sigo los absolutos de la Biblia? Bueno, son preguntas profundas, pero espero en esta tarde darles respuesta. Según la palabra, no según Ángelo, según la palabra de Dios. ¿Sabe que es triste darnos cuenta de que la mayoría de los cristianos ha tratado de vivir a nivel moral, un nivel moral muy elevado, sin conocer de verdad la Biblia, sin entender realmente los absolutos y sin entender los principios revelados en las Escrituras? Por eso fallan. Intentan vivir a nivel de Dios sin conocer a Dios. Intentan obedecer a Dios por religión, no por amor.
Y es por eso que la vida de esos cristianos es un caos. Porque entran en crisis. Porque no pueden dejar de pecar. ¿Por qué? Porque no conocen los absolutos de la Biblia. Conocen algo, escucharon de Dios, sienten que son cristianos, pero viven de una manera desordenada porque no entienden los absolutos de la palabra de Dios. El apóstol Pablo expresó ese deseo a los colosenses, que conozcan la verdad. Colosenses capítulo 1, versículo 9. La palabra dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de ¿qué? Mira, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Quizá lees esse versículo e diz, pero que tem que ver com o que estamos falando? Tem todo que ver. De hecho, é a médula de lo que estamos falando essa tarde. Qual era o objetivo da oração de Pablo a los colossenses? Por que Pablo orava por los colossenses? Para que fossem llenos del conhecimento de la voluntad de Deus. Significa que o conhecimento adequado é a base para a conduta adequada. O conhecimento adequado é a base para a conduta adequada. E a Bíblia ilustra isso a lo largo de suas páginas, de Gênesis a Apocalipse. Esse é um princípio tão óbvio, pero tão óbvio, que é increíble que muitas pessoas não lo vean. E o que é pior, é triste que muitos cristianos não lo ejerzam. Em todas as cartas a las igrejas do Novo Testamento, sem exceção, esse princípio está ilustrado. O primeiro que encontramos é uma base de absolutos. E depois há um chamado à conduta. Como vas a actuar se não sabe a base de tu conduta? E Pablo lo expressou a los romanos, a los colossenses, a los romanos, a todos. Pero mire o que diz Romanos 12, versículo 1. Assim que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Deus, que presentéis vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é vosso culto racional. É como se Pablo dijera, assim é como quero que se conduzca, pero primeiro presente seus corpos em sacrifício vivo. Sacrifício vivo, parece lógico, não? Sacrifício vivo. Seria o mesmo que levar um cordeiro há 3.500 anos ao sacrifício e tentar colocá-lo sobre o altar de sacrifício, pero vivo. O cordeiro sairia daí, não é bobo, sentiria o calor das brasas e vámonos, não? Sacrifício vivo, segundo o conceito paulino, e é óbvio, é lógico, é quando uno mesmo decide sacrificar-se e camina por sua própria conta ao altar de sacrifício. Isso é um sacrifício vivo. Aqui não habla de morte, aqui habla de entrega, uma entrega consciente, não manipulada. É quando empiezas de verdade a ser cristiano, não por condutivismo aplicado ou ensinado ou aprendido, não por pressão de familiares, não porque tu papá ou tu mamá te obrigam a ir à igreja, não porque tu jefe, tu patrão é cristiano e tens que tentar ser cristiano porque senão te despide. Não, isso não é assim. Sacrifício vivo é quando uno entende o sacrifício que hizo Jesus na cruz há 2000 anos. Voluntariamente foi à cruz. Sacrifício vivo é quando tu subes solito ao altar de sacrifício e diz, Senhor, aqui estou, vive em mim. É como Pablo dizia, já não vivo eu, sino Cristo vive em mim. Esse é esse sacrifício vivo e voluntário. Por isso é Romanos 12:1, assim que, hermanos, os ruego, por la misericórdia de Deus, Romanos 12:1 outra vez, que presenteis vossos corpos em sacrifício vivo. Romanos 12:2, el seguinte versículo. Não os conformeis a este siglo. Como actuo? Como é o sacrifício vivo? Não os conformeis a este siglo, sino transformaos por meio da renovação de vosso entendimento, para que comproveis qual seja a boa vontade de Deus agradável e perfeita. É o mesmo, é Pablo dizendo, cambiem sua maneira de pensar. Porque como pensas, actuas. Como pensas, actuas. E isso é um cambio interno, jamais será um cambio externo. Seguimos com Romanos 12. De versículo 3 al 8 diz assim:
Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que pense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Deus repartiu a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Sabe qué significa lo que acabamos de leer? Significa encuentren la manera de servir a Dios a través de los dones que Él les ha dado. Ahora, ¿sabe lo que hay del capítulo 1 al 11 de Romanos? 11 capítulos de absolutos. De Romanos capítulo 1 a Romanos capítulo 11, y no hablo de versículos, hablo de capítulos completos. Del 1 al 11 son 11 capítulos de absolutos, para que Pablo pueda llegar a la petición. Presenten vossos cuerpos sacrifício vivo. Dá com liberalidade. Deja que Deus te guie. Pero foram 11 capítulos como la base. 11 capítulos de absolutos. Deus estabeleceu a base de sua verdade. Na verdade revelada, sobre a qual depende a conduta do ser humano. Ele estabeleceu a base. E se um cristiano não entende essa verdade revelada, então terá dificuldades tratando de determinar qual é sua conduta moral, qual é a conduta correta, porque não entende o absoluto que há na Bíblia. A base de la conduta correcta, aceptable, é o conhecimento de la verdade de Deus. E essa é a razão pela qual eu enfatizo o hecho de que debes conhecer os princípios da palavra de Deus para actuar bem, para de verdade ser cristiano. E essa é a oração de Pablo aqui. Sua oração em Colossenses 1, empezamos com Colossenses 1:9, acuérdate. Sua oração em Colossenses 1 tem duas partes. A parte de la petición está del versículo 9 al 11. Y la parte de la alabanza está del versículo 12 al 14. Y pensando bien, es un buen patrón para la oración, ¿verdad? Primero viene la petición y después la alabanza. Petición y alabanza. Es como si Pablo dijera, estoy orando por ustedes. Estoy orando por ustedes. Aquí está mi petición. Conozcan la verdad de Dios. Ese es el comienzo. Conozcan la verdad de Dios. Y qué mejor maestro que Pablo, ¿verdad? Es un comienzo. Una vez un pastor me preguntó, oye, Ângelo, ¿por qué tus sermones son siempre doctrinales? Me preguntó, de veras. ¿Por qué tus sermones siempre hablan de doctrina? Bueno, porque no puedes vivir como cristiano a menos que conozca los principios de vida de la palabra de Dios. Será imposible vivir como cristiano si no conoces al Cristo revelado en los absolutos de la palabra de Dios. Y si yo creo que Dios es soberano, y de verdad, si yo creo que la palabra de Dios tiene autoridad, y si yo creo que esa palabra de autoridad es la base para la conducta correcta, entonces mi trabajo como pastor es asegurarme de que tú entiendas la palabra de Dios. Esa es la explicación. Ese es mi trabajo. Hacer con que tú entiendas y asimiles y apliques en tu vida diaria las verdades y absolutos que hay en la palabra de Dios. Ahora regresemos a Colossenses 1:9. El texto dice así, y te voy a repetir, ¿ok? Por lo cual, también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Significa, parafraseando lo que Pablo escribió aquí, es esto: quiero que estén
completamente llenos del conocimiento. Conocimiento es epignosis, es lo que fue escrito ahí en su original griego, epignosis. Significa conocimiento profundo, detallado. Quero que estén completamente dominados, não por um entendimento superficial, dizia Pablo, sino por um conhecimento profundo. Epignosis, é o que está escrito aí, um conhecimento profundo. Para o conhecimento de quê? De la voluntad de Deus para tu vida. De la voluntad de Deus para tu vida. Então, primeiro há que conhecer. E depois, a sabedoria e o entendimento serão añadidos a isso. Primeiro tens que conhecer. O ponto inicial é que conozcas. E nesse processo de vida cristiana, se vão añadir a sabedoria e o entendimento. Sabedoria é extrair princípios, entendê-los e aplicá-los. É convertir toda essa informação em algo prático que podas aplicar diariamente a tu vida. Isso é sabedoria. Agora, vayam comigo a 1 Tessalonicenses 2:8, ok? Estamos falando dos princípios de Deus, os princípios de Deus. Vayam comigo a 1 Tessalonicenses 2:8. A palavra diz assim: Tan grande é nosso afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros não só o Evangelho de Deus, sino também nossas próprias vidas, porque habéis chegado a sernos muito queridos. Esse é Pablo, hablando a los Tessalonicenses. Pablo amava a las pessoas a las quais ministrava. Não há outra maneira de exercer esse ministério que não seja por el amor. Agora, qual é o princípio aqui? Nesse passagem, qual é o princípio aqui? Devemos dar não só o Evangelho, sino devemos dar-nos a nós mesmos. Como se faz isso? Tem tu tempo para reunir-te com algo. Eu sei que há uma situação em que não podemos estar juntos, pero sim podemos estar unidos. Pero quando termine todo isso, e lo puedes fazer, reúne-te com as pessoas, dá tu tempo a ellas. Temos hoje em dia a tecnologia, verdade, de poder vernos e platicar sem estar presencialmente juntos. Hazlo. Haz uma chamada a alguém, exorta a alguém da igreja, tu familiar. Reparte esse mensagem. Hágalo. Eu conozco pessoas que se han entregado a Cristo porque há pessoas que han compartido os enlaces de graça e paz e o mensagem chega. E a pessoa escuta e se entrega, e vê e se entrega a Cristo. Parece incrível, mas a verdade tem poder. A Bíblia tem poder. É a palavra de verdade, revelada por el Todo-Poderoso. Agora, há um patrão aqui. O que acabamos de ler, 1 Tessalonicenses 2:8. Há um patrão. Eu não sei se lo viste ou não. Te vou repetir outra vez. 1 Tessalonicenses 2:8. Tan grande é nosso afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros não só o Evangelho de Deus, sino também nossas próprias vidas, porque habéis chegado a sernos muito queridos. Há um patrão aqui. Lo ves? ¿Ves o patrão? Primeiro vem o conhecimento. Depois o conhecimento originou um princípio. O conhecimento deu a luz a um princípio. E qual é o terceiro passo? Conhecimento, princípio. Qual é o terceiro passo? Entendimento espiritual. Entendimento espiritual. Não só devo predicar o Evangelho, sino que devo amar a las pessoas a las quais predico. Agora, vamos fazer uma aplicação disso, ok? Vamos fazer uma aplicação prática de tudo isso. Em lugar de tão só regalar o Novo Testamento a mi vecino, lo invito a cenar. Lo passo para cá, lo invito a cenar. Isto é entendimento espiritual, isso é sabedoria espiritual. Tomaste o conhecimento, colocas princípios bíblicos e los aplicas a tu própria vida. O que estou falando aqui, amado hermano e hermana, amado amigo e amiga, é implementar ações. Implementar ações. Se você tão só aprende isto para um estudo bíblico, vai revolucionar seu entendimento das Escrituras, pero hay que dar um passo mais allá, verdade? La acción, la palabra en acción, el amor en acción. Algumas vezes vas a necessitar um comentário e algumas outras coisas para poder ajudar as pessoas. Que digo com comentário? Algumas vezes tendrás que profundizar mais na palavra. E de hecho te invito a que lo hagas sempre. A palavra é tão profunda que tens que meterte aí. É como um rio. Tens que meterte aí. Vas a necessitar da ajuda de alguém, porque sempre estamos
enseñando a alguien y siempre estamos aprendiendo de alguien. Somos mentores de alguien y alguien es nuestro mentor. Yo te aconsejo que busque personas, y vamos a ver eso un momento más, que busque personas que te edifiquen, no que te acaben. Mateo 23, escute isso, Mateo 23, versículo 37 y 38, la palabra dice así, palabras de Cristo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Mensaje muy duro. Jesús habla del rechazo de Israel a los hombres y mujeres que Dios había enviado con un mensaje. Él mismo sería rechazado, acuérdate. Tanto así que terminó en la cruz. Las personas que rechazan al mensajero también rechazan el mensaje. ¿Cuántas veces has intentado predicar a las personas te dicen no? ¿Cuántas veces toca puertas, se abren y se cierran en tu cara? ¿En cuántas reuniones familiares has intentado predicar y ves caras de rechazo entre tus propios familiares? Eso duele, y duele mucho. El peor golpe es aquel que vem de los más cercanos, ¿verdad? Pero Deus te dice nessa tarde, sígalo haciendo. Insiste, a tempo e fora de tempo. Foi o conselho de Pablo a Timoteo. Predica, insiste, exorta, a tempo e fora de tempo. Por lo tanto, aquele que rechaza el mensajero, sin dar cuenta, rechaza el mensaje. Y rechaza el contenido del mensaje. El contenido es Cristo. ¿Te das cuenta del precio que tuvo que pagar Israel por rechazar a Cristo, que es el absoluto de nuestras vidas? Cristo lo mencionó. Tu casa será desierta, tu casa estará asolada porque han rechazado el mensaje. Rechazar el mensajero. Dice Jesucristo, matan a sus profetas que hablan de mí. Y si rechaza al mensajero, rechaza el mensaje. Y si rechaza el mensaje, rechazas el contenido del mensaje. Y el contenido del mensaje es Cristo. Entonces, rechazas a Cristo. Y tu casa será desolada. No lo digo yo. Es terrible, ¿no? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Ese es el principio. Dios juzga a aquellos que lo rechazan. Pero ¿cuál es el entendimiento espiritual o la aplicación? Significa, la aplicación es esa, no lo voy a rechazar. No lo rechazaré más. Esa es la aplicación. Ahora que sabes, actúa según lo que sabes. ¿Sabe por qué? Porque Dios perdona la ignorancia, pero no la omisión. Te voy a pedir que quede grabado en tu corazón ese concepto. Apréndelo, por favor. Dios perdona la ignorancia, pero no la omisión. Ahora que sé, ahora que sabes, ya no hay excusa para nosotros. Eso significa ir, del conocimiento a la sabiduría. Y la sabiduría te ayuda a formular un principio. Y el principio genera entendimiento espiritual. Fue muy rápido, te voy a repetir, bien despacio. Asimila eso. Eso significa ir del conocimiento a la sabiduría. Ya hablamos de eso, ¿verdad? Conoce a Dios, ahora actúa según la voluntad de Dios. Conocimiento a la sabiduría. Y la sabiduría te ayuda a formular un principio de vida. Y el principio genera entendimiento espiritual. Marcos capítulo 6, versículo 52, la palabra dice así. Porque aún no habían entendido los de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Mateo, en un pasaje paralelo, menciona que hubo una ocasión en que Cristo fue a predicar y estaban personas ahí reunidas. Habían 5,000 hombres. La palabra hombre significa varón casado y con hijos, sin contar mujeres y niños. Una familia promedio judía eran de 5 personas. Significa que Cristo alimentó a 25,000 personas. Con 2 galletas saladas, porque el pan de cebada judío es esto.
perdóname si digo eso, el pan de cebada judío no es la torta, no es la torta, no es eso. El pan de cebada judío eran galletas saladas y dos charalitos, o sea, dos pescaditos pequeños asados, porque era el lanche de un niño de 8, 9 años. O sea, un niño va a comer 5 tortas. Y con eso Cristo alimentó a 25,000 personas, se hace bien las cuentas. Bueno, algunas versiones dicen que eran 3,000 varones. Otras versiones dicen que eran 5,000 varones. Pero sea 15 o sea 25,000 personas, era mucha gente. Pero mucha gente. Entonces, Marcos 6:52 nos explica que los discípulos de Cristo todavía no entendían quién era Él. ¿Por qué? Porque se enfocaban en lo que Él hacía y no en su persona. No en su persona. Por eso menciona, aún no habían entendido lo de los panes. Marcos 6:52, ya leímos esto, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Nada más se maravillaban de lo que Él hacía, pero no de quién era Él. No de quién era Él. Eso es drástico. Muy, muy drástico. Se les olvidó que Ele acababa de alimentar a una multitud con 5 galletas saladas y 2 pescaditos. Se habían olvidado porque su corazón estaba endurecido. ¿Y por qué su corazón estaba endurecido? Porque en menos de 24 horas ya se les había olvidado uno de los mayores milagros registrados en la Biblia. Se les olvidó que 24 horas antes había alimentado a una multitud. No entendían quién era Él. ¿Cuál es el principio aquí? Hablamos de principios, ¿no? ¿Cuál es el principio aquí? El principio es este. Los corazones duros vienen de mentes que olvidan. Los corazones duros vienen de mentes olvidadizas. Es curioso, hablando eso del milagro de multiplicación de los panes y pescaditos. Al día siguiente, Cristo está en Cafarnaúm, en la casa de Pedro, y esa multitud que le había alimentado un día antes, lo buscan. ¿Y por qué lo buscan? Yo siempre he dicho eso, porque querían el postre. El postre. Y es uno de los pasajes más duros de la Escritura. Y desgraciadamente hay predicadores y pastores que no predican ese pasaje. Quieren hablar solo de las cosas agradables que Cristo habló, pero todo lo que Cristo habló cuenta. Y hay que predicarlo. Esa multitud llega a Cafarnaúm, a la casa de Pedro. Cristo se hospedaba ahí en la casa de Pedro. Y uno de ellos ve a Cristo salir de la casa de Pedro y dice, Rabino, ¿a poco estás aquí? Pues claro que sabían que estaba ahí, por supuesto. Fue una estrategia, porque querían postre. Es mi manera de decir, querían postre, querían algo más. Y entonces el original de lo que pasó ahí es muy duro. Porque el original dice que Cristo los ve y dice, bueno, ustedes son como ganado. Así, tal y cual. No quiero herir sensibilidades, pero quiero que entiendas eso. Abre tu corazón y entiende el mensaje, ¿ok? Por favor. Cristo sale de la multitud, le dicen, ¿a poco estás aquí, maestro? ¿A poco estás aquí, rabino? Ellos sabían que él estaba ahí, lo fueron a buscar, todos. Jesús dijo, ustedes son como ganado. Comen un poco aquí, y termina aquí, y comen aquí, y termina aquí, y comen allá. Ustedes son como ganado. Me siguen, no por quien yo soy, sino porque yo les doy. Y es una realidad. Hoy en día, ¿cuántas personas siguen a Jesús por lo que Él da y no por quién es? Y entonces, parece entonces, los 12 ya habían salido de la casa de Pedro, estaban ahí atrás de Jesucristo. Y alguien dijo, dura palabra es esta, ¿quién la podrá escuchar? ¿Quién la podrá escuchar? Jesucristo se voltea, los mira y dice, pues ustedes, ¿qué más? Ahora, si no quieren, váyanse. Yo levantaré a otros mejores que ustedes. Dura palabra, ¿verdad? Y va para aquellos que se sienten las estrellas del cristianismo actual. Nada es imprescindible en la obra de Dios. Nadie. No tengamos, por favor, no tengamos el complejo de Saúl. ¿Sabe qué es el complejo de Saúl? Nadie
hará lo que yo estoy haciendo. Yo soy el mejor. Pero claro, en la vida de Saúl había un David. En tu vida hay un David. En mi vida hay un David. ¿Qué significa eso? Yo estoy seguro que hay un montón de personas mejores que yo para hacer lo que yo estoy haciendo. Yo estoy seguro de eso. ¿Y por qué lo estoy haciendo? Por misericordia de Dios, por gracia de Dios, nada más. Entonces, tengamos la medida adecuada, ¿verdad? Es como lo acabamos de leer en Romanos. Pablo decía a los romanos que nadie tenga de sí más alto concepto del que tiene que tener. Los romanos se sentían la crema y la nata del mundo y en algunas situaciones sí lo eran, dominaron todo el mundo conocido, ¿verdad? Y en eso estamos de acuerdo. Lo que Pablo está diciendo en Romanos es, tú no eres más y tú no eres menos. Eres lo que eres, punto. No te sientas más, pero tampoco te sientas menos. Eres lo que eres. Por lo tanto, esa gente llegó allá pidiendo el postre, entre comillas, querían algo más. Jesús menciona, me siguen por lo que yo les doy, no por quien soy. Alguien de sus discípulos dice, dura palabra esa, ¿quién la podrá escuchar? Jesús se voltea y dice, pues ustedes, ¿qué más? Ahora, si no quieren, no importa, levantaré a otros mejores que ustedes. Y entonces, Pedro, siempre Pedro, Pedro da un paso adelante y dice, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Extraordinaria declaración y verdadera declaración. Por eso, cuando uno se olvida de lo que Dios hace, se endurece. Cuando uno ve normal los milagros de Dios, que no son nada normales, de hecho, un milagro es una interrupción sobrenatural en el proceso natural de vida, ese es un milagro. Cuando uno empieza a ver eso, cuando uno empieza a ver lo extraordinario de Dios como algo ordinario, el corazón se endurece. Y el principio es, los corazones duros vienen de mentes que olvidan. Primera de Juan 3:16 dice así, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Aquí hay conocimiento. Oh, Dios puso su vida por nosotros, eso es fabuloso. O sea, estás conociendo a Dios. Cristo murió por ti en la cruz. Es fabuloso, extraordinario. Lo vas conociendo. Conocimiento genera sabiduría. La sabiduría genera un principio aplicable. Y el principio aplicable te lleva a una vida cristiana sana. Es un proceso natural. Y aquí va el principio, miren eso. Primera de Juan 3:18. Vimos el conocimiento, ¿verdad? Ahora va el principio. Primera de Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es un principio. Primero el conocimiento. Cristo murió por mí y me amó. Y entonces amaré a los demás. ¿Y cuál es la aplicación? Vimos el conocimiento, generamos un principio y cómo lo aplicamos. ¿Cuál es la aplicación? Primera de Juan 3:17. Regresa un versículo. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Ustedes vieron que al final de cada predicación en Gracia y Paz colocamos un número para aquellos que quieren aportar, ayudarnos. Eso hace con que el Evangelio se esparza. Eso hace con que más y más personas lleguen a Cristo. Voy a repetir algo, y tuve una junta con los líderes de la iglesia. Tenemos 25 ministerios, y las juntas son por Zoom, y son 25 matrimonios encargados de cada ministerio de Gracia y Paz. Y yo les comenté eso, el Evangelio tiene que llegar a los límites de ese mundo. Y comenté con ellos eso. La iglesia Gracia y Paz, parece ilógico lo que te voy a decir, pero sucedió. La iglesia Gracia y Paz creció durante ese proceso en que no nos estamos viendo. La iglesia Gracia y Paz creció en la pandemia. Y creció. Parece increíble, ¿no? Pero así hace Dios. Satanás intentó tenernos una trampa a las iglesias y no logró. Satanás siempre pierde porque Cristo siempre será vencedor. Siempre, en cualquier momento. Vimos entonces el conocimiento, generamos un principio y vimos la aplicación. Y repito la aplicación. Está en 1 de Juan 3:17.
Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Por eso, repito, al final de los sermones vas a ver ahí un dato para que nos puedas ayudar y apoyar. Desgraciadamente, como ya lo saben, el lugar donde nos congregamos es grande, pero no es nuestro. Hay una renta que pagar. Por eso necesitamos el apoyo. Y nada de eso va para el pastor, todo va para la renta. Todo va para la renta. Esa es una realidad. Y gracias a Dios por su corazón, porque estamos pudiendo hacerlo. Aún en este proceso que estamos viviendo en todo el planeta. La única manera de suplir necesidades en la casa de Dios es a través de los hijos e hijas de Dios. Por eso, gracias por tu apoyo. De verdad, hago un paréntesis, te agradezco de todo corazón el apoyo. Sígalo haciendo, por favor. Sígalo haciendo. Ahora aquí, vamos por partes. El conocimiento. Dios amó y dio. ¿Dio qué? Se dio a sí mismo. El principio, nosotros también debemos de hacerlo. Y la aplicación. Cuando ves a un hermano con una necesidad, si puedes, ayúdale en esa necesidad. Conocimiento, principio y aplicación. Ahí están las tres. Cuando estás lleno del conocimiento de Dios, cuando este conocimiento es convertido en un principio, cuando ese principio se convierte en algo aplicable, eso trae beneficios a tu vida a largo plazo. Por eso es necesario conocer los principios de Dios en su palabra. En su palabra. De hecho, prepárate. De hecho, son 5 los beneficios, 5 cosas fantásticas que van a suceder en tu vida cuando entiendas los absolutos y los principios de Dios. ¿Y cuáles son los 5 beneficios de aprender los absolutos de Dios, los principios de Dios? Primero, hay personas que traen plumas ahí en la mano y papel, pues anota por favor. Primer beneficio en tu vida de conocer los principios de Dios, los absolutos de Dios plasmados en su palabra, en la Biblia. Primero, número 1, andarás como es digno del Señor. ¿Qué significa andar en la Biblia? Es un retrato de una conducta diaria, es un retrato de vivir día a día. Eso es andar en la Biblia, es el caminar diario. Cuando estás dominado por el conocimiento, principios y aplicaciones espirituales, vivirás una vida digna del Señor. Pero hay un problema. Siempre hay un problema, ¿no? Hay un problema. Cuando pienso en lo que el Señor es, cuando pienso en su grandeza y en su gracia, y cuando la Biblia me dice que puedo ser digno de Él, de verdad es difícil creerlo. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que yo, un simple hombre imperfecto, puedo ser digno de mi Señor que es perfecto? Así, de buenas a primeras, se oye imposible. Imposible. Sin embargo, la Biblia dice que es posible. La Biblia menciona que es posible. Yo, siendo imperfecto, puedo vivir una vida digna del Señor que es perfecto. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12, dice así: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Vivir como es digno del Señor. Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es Pablo escribiendo a los tesalonicenses, los efesios, pero una sola razón: caminen como cristianos, como dignos del Señor. ¿Qué significa andar como es digno de Él? ¿Qué significa esa frase? Significa dejar que tu práctica encaje con tu posición. Te voy a repetir. ¿Sabe qué es eso? Es permitir que tu práctica como cristiano encaje en tu posición como cristiano. Quiero dar una ilustración. Te daré otra ilustración para que el concepto sea claro en tu mente y corazón. Yo soy de Brasil, ya sabe la bandera que está aquí atrás. Bueno, aquí está mi otro país, ¿verdad? Pero ok. La selección brasileña de fútbol
que ganó la Copa del Mundo de 70 aquí en México, fue considerada por la FIFA como la más perfecta de todas las selecciones de todos los mundiales. Y no lo digo yo como brasileiro, lo dice la FIFA. No es opinión mía, claro que es mi opinión también, pero bueno, es la opinión de la FIFA. La selección más perfecta de todos los mundiales. Su técnico era Zagallo. Zagallo. Le decían o Lobo Zagallo, el Lobo Zagallo, porque era muy astuto, era muy inteligente. Y años y años y años después, en cierta ocasión le preguntaron a Zagallo, entrenador de la selección en los años 70, ¿cómo hizo para lograr tamaño nivel de excelencia en el campo? ¿Cómo lo hizo para juntar los talentos y que funcionaran? Y su respuesta fue esta, te la voy a leer en español como está. La camiseta verde amarela pesa tanto que cualquier jugador que la ponga juega 30% mejor de lo que realmente es, porque está tratando de vivir a nivel del uniforme. ¿Se dan cuenta de eso? Y en Brasil decimos eso, pero sin ser tan profundos. No sé, que la playera verde amarela pesa. Y pesa mucho. Y Zagallo, el técnico 70, dijo que la camiseta pesa tanto y que cualquier jugador que la ponga rinde 30% más de lo que puede rendir normalmente. Como cristiano, estás vestido de Jesucristo. A eso voy. Esa es la analogía. Como cristiano estás vestido de Jesucristo. Como cristiano estás en unión con Él, estás identificado con Él y entonces debes vivir como es digno de Él. Y si puede, Él te va a ayudar. En un sentido real, Dios nos ha exaltado a los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos ha levantado. Y entonces podemos andar dignamente, no por nuestra cuenta. Nunca lo haríamos, sino es por Él en nosotros. Hay muchas personas que de verdad quieren andar como es digno del Señor, quieren agradar al Señor, pero a menos que lleguen al conocimiento de su voluntad, eso nunca va a suceder. Esa nunca será su experiencia. ¿Saben por qué? Porque se detiene en el querer, pero no hay un conocimiento que genera sabiduría, que genera principio, que genera acción. Conocimiento correcto, acción correcta. Entonces el beneficio número 1 de conocer los principios de Dios es que andarás como es digno del Señor. Cuando estás lleno del conocimiento, no solo experimentarás un andar digno del Señor, sino también, número 2, segundo beneficio, serás fructífero, darás fruto, serás fructífero. Los hijos de Dios son como árboles, aunque no me lo crean. Los hijos de Dios somos como árboles. Salmo 1, versículo 3 dice así: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Ahora, ¿qué es fruto en la Biblia? El fruto es lo que haces para Dios. Por ejemplo, llevar personas a Jesucristo, evangelizar, predicar. Ese es un fruto. ¿Y sabes cómo es tu oración cuando eres fructífero para Dios? ¿Sabe cuál es la diferencia de alguien que tiene fruto y que no tiene fruto? La oración del que tiene fruto es esta: Señor, más de ti y menos de mí. Punto. Esa es la oración. Señor, más de ti y menos de mí. Cuando aprendo la verdad de Dios, me vuelvo fructífero. Y entonces mi vida cambia. Conocer la verdad de Dios es fertilizar la tierra para producir fruto. Entonces, primer beneficio de conocer los absolutos de Dios y los principios de Dios en su palabra, andarás como es digno del Señor. Segundo beneficio, serás fructífero. Número 3, tercer beneficio, vas a crecer. Vas a crecer. Es anormal que un cristiano no crezca. Todo lo que respira, alaba a Jehová. ¿Ok? Ya sabemos eso. Pero si respira, es porque está vivo. Y todo lo que vive, crece. Y cuando crece, se transforma.
Es anormal un cristiano que no crece. Un cristiano que no está creciendo significa que no conoce a Cristo. Tiene una idea general, pero no se ha profundizado. No tiene el conocimiento de los principios de Dios plasmados en su palabra. Ok, tercer beneficio, vas a crecer. Efesios 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, miren eso, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Habla de crecimiento. Estatura implica crecimiento. La meta del cristiano es llegar a la estatura de Cristo. No es ser Jesucristo. Tú y yo no somos Dios. No somos dioses. No somos Cristos. Somos seguidores y esclavos de Cristo. Pero tenemos que crecer a su estatura. El proceso de ir de donde estoy hasta donde Él quiere que yo esté se llama crecimiento. Crecimiento. El crecer por el conocimiento de Dios es lo que implica aquí. El conocimiento de Dios y su verdad y su voluntad y sus principios es la clave para la madurez cristiana. ¿Y cuál es el instrumento escogido por Dios para que crezcamos en Él? Su palabra. Su palabra. Es el instrumento de crecimiento. Por eso, si escuchas o si estás en un lugar donde la palabra no es predicada tal y como es, no vas a crecer. Te vas a inflar, pero no crecer. ¿Cuál es la diferencia? Es como inflar un globo. Satanás viene y pica eso y explota y te desinfla otra vez. Entras en crisis. Pero si estás en un lugar donde la Biblia es predicada tal y como es, como tiene que ser, no vas a inflar, vas a crecer. Quizá poco a poco, lentamente, pero vas a crecer y vas creciendo. Satanás no puede desinflarte, porque estás madurando a través de la palabra de Dios, de la buena lectura y de la buena predicación de la palabra de Dios. Por lo tanto, miren, cuidado con eso, pongan mucha atención. Por lo tanto, si la palabra no es predicada de manera correcta, no será entendible. Y si no es entendible, no será asimilada por los que la escuchan y entonces no habrá crecimiento. La Biblia debe ser predicada, explicada, para que pueda ser aplicada. Eso es lo que enseñamos en Gracia y Paz. La palabra tiene que ser predicada y explicada para que pueda ser aplicada. ¿Sabe por qué? Porque nadie se compromete con lo que no entiende. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí en esta tarde? Andar como es digno del Señor es vivir a nivel de mi posición como cristiano para que el Señor se agrade. Andar como es digno del Señor. Ser fructífero para que otros sean bendecidos y crecer como Cristo. Todos son resultados del conocimiento correcto de la verdad absoluta de Dios. Pero hay otra cosa que va a suceder en tu vida cuando tengas el conocimiento verdadero y correcto de los principios de Dios. Verdadero y correcto de los principios de Dios. Beneficio número 4. Serás fortalecido. Voy a repetir. Serás fortalecido. Colosenses 1. Versículo 11. La primera parte del versículo dice así. Fortalecidos con todo poder. La palabra fortalecido en griego está en presente participativo. Es el idioma griego, ya saben. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, con algunas palabras de Cristo en arameo. Pero esa palabra fortalecido es un presente participativo en griego. Significa que tiene una acción continua. Es como el gerundio en español, ¿verdad? O sea, no significa que cuando te vuelves cristiano, Dios te da un arranque inicial, te suelta y te dice, ahí nos vemos. Ahora es contigo, que te vaya bien. No significa eso, Cristo no hace eso. Para nada significa eso. Significa que serás continuamente fortalecido con todo el poder de la gloria de Dios todos los días de tu vida. Es un fortalecimiento continuo. Ni es por etapas, es continuo. Y repito, porque algunos tienen la idea de que el cristianismo es lo que me entrego a Cristo y Cristo me aplaude, fabuloso, ahora es contigo. Que te vaya bien. No, no es así. Significa que todos los días Él nos va a fortalecer. Efésios 3:16 dice assim:
para que os dê, conforme as riquezas de sua glória, e ser fortalecidos com poder em el hombre interior por su espírito. É um fortalecimento contínuo, é diário, não é cada quando. E há um benefício mais, que vem sobre nossas vidas, quando conhecemos os princípios de Deus expressados em sua palavra, pero que são predicados de maneira correta. Senão não vas a crescer, te vas a inflar. Satanás vai venir com uma aguja, te vai ponchar e vas para abaixo. Não, quando uno cresce, como Deus quer, não há aguja que te tumbe. Não existe isso. Por isso, há um benefício mais que vem sobre tu vida quando conhece os princípios de Deus de maneira correta e adequada. Número 5. Serás perseverante. Aprenderás a ser perseverante. Porque há pessoas que desistem ao primeiro obstáculo e perdem a bendição. Não, pero se aprendes a verdade do Evangelho, se donde estás se predica a palavra tal e como és, o benefício número 5 é que serás perseverante. Outra vez, Colossenses 1, versículo 11, pela segunda parte, diz assim: conforme a potência de sua glória, para toda paciência e longanimidade. A palavra longanimidade vem de longus, que é largo, e ânimos, que é alma, e é a estreita relação entre a perseverança e a constância em meio de obstáculos e adversidade. Isso é longanimidade. Se vamos a traduzir ipsilíteres, é uma alma larga. Pero tu alma abarca tus emociones. Tu alma abarca tus emociones, tu intelecto, tu razón. Y entonces serás longano, significa que vas a ser perseverante. Vas a poder caminar correctamente y perseverar en los peores obstáculos y adversidades. Escute bem isso. El conocimiento correcto de los principios de Dios te da la capacidad para soportar adversidades. Y no solo soportar, sino ganar. Aí se refere à palavra longanimidade, largo ânimo, de tiro largo, largo ânimo, não vas a desistir facilmente e vas a ganhar. O conhecimento correto de sua palavra, da palavra de Deus, o conhecimento correto de quem é Ele, o conhecimento correto de suas promessas e o conhecimento correto de seus propósitos, o que te hace enfrentar e suportar qualquer coisa, porque Deus te está perfeccionando. É o que te hace suportar todo isso. E não só tendrás a capacidade de ser perseverante, sino que também Deus te dará paciência. E diz a palavra, paciência e longanimidade, já vimos isso. Te dará paciência. E paciência significa capacidade para suportar de maneira deliberada. Isso é paciência. Capacidade para suportar de maneira deliberada, ou seja, porque queres, não porque seas obrigado a hacerlo. Hermano, hermana, amigo e amiga, a oração de Pablo foi: simplesmente quero que conozcan a verdade de Deus. Assim foi como começamos essa plática dessa tarde, esse sermão dessa tarde. A los Colossenses, Pablo dizia: simplesmente quero que conozcan a verdade de Deus. Conozcan a verdade de Deus. Essa é a base de los absolutos. E uma vez que conozcan todo isso, a conduta simplesmente vai fluir. Já não vas a batalhar para ser cristiano, porque vai fluir. E escute isso: lo que é del hombre se força. Lo que é de Deus fluye de maneira natural. Se aprende os princípios de Deus, se assimila os princípios de Deus, as verdades de Deus, a conduta cristiana em tu vida simplesmente vai a fluir. Já não te vas a esforçar para ser cristiano, serás cristiano, porque vai fluir. Vão andar como é digno de Ele, agradando-lhe em todo. Vão a ser frutíferos, vão a crescer, vão a ser fortalecidos e vão a suportar qualquer prova com gozo e com alegria. Benefícios de aprender os princípios de Deus, de assimilar as verdades de Deus. E Deus usará pessoas que te ensenem todo isso. Serão tu apoio. Serão tu apoio. Por lo tanto, aqui vai um aviso e uma advertência. Por lo tanto, acérquense, por favor, a pessoas que los jalen hacia arriba. E aléjense de pessoas que dizem saber,
y no saben y los jalan hacia abajo. Personas que te edifiquen, no que te destruyen. Ese debe ser tu círculo de amistad. Porque el amigo que es amigo respeta y hace con que el otro crezca. No lo destruye y no lo jala hacia abajo. La gran pregunta es, ¿cómo llegas a tener ese estilo de vida? ¿Cómo llegas a ese tipo de vida? Siendo lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Con eso. Cuando estás lleno del conocimiento de Dios, cuando ese conocimiento es convertido en un principio, cuando ese principio es convertido en algo aplicable, eso traerá beneficios a tu vida a largo plazo. A largo plazo. Quero repetir essa última parte que quede gravada em tu coração. Todo empieza com o conhecimento correto de Deus, verdade? Então, quando estás lleno del conhecimento de Deus, quando esse conhecimento é convertido em um princípio em tu vida, conhecimento e princípio, ve la relação. Quando esse princípio é convertido em algo aplicável, esta é a sabedoria, isso trairá benefício a tu vida a largo plazo. Depende de ti. Deus quer que crescas. Deus quer que vivas bem. Deus quer que tenhas qualidade de vida. Pero depende de ti. Asimilando a verdade da palavra. Oyendo pessoas que sí sabem da palavra. Não pessoas que intuyen da palavra. ¿Sabe por quê? Eu tenho esse conceito em minha vida. Os pastores, os predicadores, hacemos duas coisas. O edificamos a la gente o destruímos a la gente. Eu quero edificar. Eu fui chamado a edificar. Eu fui chamado a edificar, a formar pessoas. E Deus me ha ayudado. ¿Sou o único? Claro que não. Há um montão mejores que eu para fazer o que estou fazendo. Tenho muito bem ubicado isso. E por que lo estou fazendo? Por graça e misericórdia de Deus, nada mais. ¿Qué te parece si oramos en esta tarde? Cierra tus ojos donde tú estés. Calma tu corazón. Calma tu corazón. Es mucho que asimilar, pero lo bueno es que esas predicaciones quedan ahí en las redes sociales de Gracia y Paz y puedes accesarlas cuando quieras y al ritmo que quieras, ¿verdad? Cierra tus ojos, por favor, vamos a orar. Déjame orar por ti. Amado Señor y Salvador Jesucristo, estamos en tus manos. ¿Qué mejor lugar para estar que en tus manos, Señor? Te damos las gracias por ser quien eres. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos llevas más allá de lo que pensamos llegar algún día. Gracias, Señor, por tu conocimiento. El conocimiento trae crecimiento, Padre. Pero si no te conocemos de manera adecuada, no vamos a crecer. Y tenemos que crecer. Un cristiano que no crece es algo anormal. Gracias, Padre, por el crecimiento. E graças, Senhor, por aqueles que ajudam. Graças, Senhor, por aqueles que apoiam. Graças, Senhor, por aqueles que se preocupam para que tu palavra seja esparcida em todo o mundo, Senhor. Porque estamos seguros que vienes pronto. Não sabemos a fecha, por supuesto que não. Não sabemos quando vas a venir. Pero não há nada que impida que vengas hoje por tu igreja. Já cumpliste todos os requisitos. Nada tem que ser cumprido já para que regreses, Senhor. ¿Y por qué no regresas? Por misericordia. Porque tenemos a familiares y amigos que todavía no son cristianos y hay que ir por ellos. Gracias, Señor, por aquellos que esparcen la palabra, aquellos que comparten, Señor, los vínculos, los videos de gracia y paz. Gracias por aquellos que lo hacen, Señor, porque han alcanzado a personas para ti. Ponga en tus manos, Señor, a cada persona que me mire en ese momento, a cada familia que me está mirando en ese momento, Señor. É um momento difícil, pero já vamos de salida, porque há luz no fim do túnel. Não há oscuridade que dure toda a noite, não há lluvia que não se acabe, não há deserto que não termine. Estamos de salida, Senhor. Não sabemos quando, pero estamos de salida. Graças, Padre, por tu vida na nossa. Pongo a cada família que me está vendo em tus manos. Prospéralos, por favor, em todas as áreas de sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muchas gracias por permitir que yo les comparta el conocimiento para que puedan crecer. Todavía no abrimos las puertas del auditorio de Gracia y Paz. Será virtual como lo están viendo en ese momento. Y como siempre digo cuando termino ese sermón de domingo,
muy pronto abriremos puertas y tú serás mi invitado. Avisaremos con anticipación el domingo, será un domingo, abriremos las puertas en un culto dominical, pero daré aviso más cerca del día en que vamos a abrir. Por lo pronto, vamos a estar así, están a distancia, todo lo que estamos haciendo nos ha ayudado mucho, ¿verdad? Pero llegará el día en que sí vamos a abrir. La iglesia está preparada. En las redes sociales de Gracia y Paz hay un video sobre los protocolos que hemos implementado para abrir. Todo está organizado, no se preocupen. Serás protegido, un ambiente sanitizado, un ambiente cero contaminación, cero bacterias, cero vírus. Cuando abramos será assim. De hecho, já está todo sanitizado, todo limpio. Pero todavía no tenemos una fecha. ¿Qué es lo que estamos esperando? Que el gobierno nos dé más tiempo para el culto. Estamos obedeciendo los dictámenes del gobierno, no estamos en contra para nada, estamos a favor, así tiene que ser, y somos respetuosos con la ley. El cristiano respeta la ley. Entonces vamos a esperar a que podamos tener un poco más tiempo de culto para que podamos abrir. Por lo tanto, muchas gracias, y si nos quieres apoyar, te agradezco, y si necesitamos de todo apoyo, terminando esse video vas a encontrar cómo hacerlo. Muchas gracias. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Que Dios te bendiga.